Bueno, bienvenidos una vez más a Jornada Latina. Wow. Con nosotros hoy, señor, por segunda vez, tenemos a Ruth Elisa de Metamorfosis Escuela de Vida. Ahora sí. Ay. Para quienes no vieron el podcast donde ella vino por primera vez, Ruth Elisa, ella es coach especialista en trauma. Exacto. Hoy vamos a tratar el tema de la ansiedad, pero desde un punto de vista del trauma, de cómo el trauma te puede provocar ansiedad. Y autora del libro Código del Ser. Muy buen libro. Lo pueden buscar en todas sus plataformas, Amazon, ¿verdad? Amazon, sí. Bueno, excelente. Para empezar, Ruth, ¿cómo definirías la ansiedad y qué papel juega en nuestras vidas diarias? Ok. Antes de hablar y adentrarnos en la ansiedad, quiero hacer la salvedad y explicar un poquito la función que yo trabajo como coach de trauma versus una terapia psicológica. Y entender el trauma es muy distinto a maybe pensar en buscar ayuda para la ansiedad desde un punto de vista más clínico. Porque cuando hablamos desde el área clínica, los psicólogos o especialistas de conducta clínicos, o yo, trabajadora social clínica, pero ya no funciono en esa área, trabajamos la ansiedad o todos los síntomas más bien enfocados como una enfermedad de salud mental, basado en eso. Cuando hablamos de tratar el trauma y las heridas, hablamos de enfocarnos en los síntomas y más enfocarnos en el cuerpo y todo lo que es sensaciones y reacciones que nosotros como seres humanos cargamos. Entonces, es un enfoque completamente distinto. Oh, exacto. Entonces, ahí va mi pregunta. Entonces, ¿cuándo una persona puede saber que la ayuda que necesita es de un coach o de un psicólogo? ¿Cómo la persona puede identificarlo? ¿O eso ya lo identifica el coach? ¿Lo referiría a un psicólogo? ¿Cómo funcionaría eso? Mira, lo importante es muchas veces identificar qué queremos tratar en nuestra vida. Porque yo soy una facilitadora del trauma, pero aparte yo tengo un trasfondo como trabajadora social clínica, o sea, soy psicoterapeuta. Okay. Pero me especialicé en trauma. La diferencia entre un psicólogo clínico versus maybe un facilitador de trauma o un coach de trauma es el psicólogo clínico se enfoca en las patologías que pueda tener la persona, en tratarlo desde una forma, como mencioné, de trastornos de salud mental. Ellos trabajan eso desde esa perspectiva basada en el manual de diagnóstico y tratamiento. Cuando una persona, muchas veces, la gente no puede identificar esto porque la gente ni siquiera sabe identificar cuál es su problema. Y cuando pensamos en traumas y heridas o cuando pensamos en cualquier problema de salud mental, automáticamente pensamos en que el psicólogo es la persona ideal que nos va a resolver todos los problemas o nos va a llevar a encontrar las respuestas de esos problemas o calmarnos o darnos herramientas o whatever. Pero la realidad es que la mayoría de los profesionales de la conducta no están adiestrados en traumas y heridas, porque el trauma se trabaja completamente opuesto a cómo nos enseñan en la universidad. Oh, pero es una pregunta muy buena. Sí. Wow. ¿Cuál sería la pregunta? No, de por qué en las universidades no habilitan y le dan las herramientas a los profesionales de la conducta, los psicólogos para ser específicos, para manejar los traumas. Mira, yo creo que el trauma ha sido algo prácticamente de unos 20 o 30 años, que se ha venido a través de la neurociencia trabajando más el tema del trauma, especialmente aquí en Estados Unidos es un boom. Todo el mundo habla de traumas y heridas, en todos lados se habla de traumas y heridas. Exacto. No sé tanto en la comunidad latina cómo está el tema, pero el trauma es algo prácticamente nuevo. Y cuando entendemos el trauma, en mi parte, yo pongo mucho en duda cómo se trabaja desde el punto de vista clínico, porque todo se patologiza, todo se trata como un trastorno de enfermedad mental. Y la realidad es que la mayoría de los trastornos de enfermedad mental tienen sus raíces por un trauma. Y ese trauma causó un problema en la mente y creó ese trastorno que llaman de salud mental.
Pero cuando tú vas a trabajar el trauma desde el área clínica, que era la que yo trabajaba como psicoterapeuta, era, ok, enfocándote, ok, estos son los síntomas, tú tienes un trastorno bipolar o tienes un trastorno de la personalidad o whatever. Sí. Entonces, no. Cuando hablamos de trauma, ok, tú tienes unos síntomas por un evento doloroso en Te tu vida. caíste de una bicicleta cuando empezaste a aprender y eso te traumatizó, ya no te quieres ni montar en la Exacto. bicicleta ni en la motocicleta. Eso ha ocasionado un efecto, una consecuencia en tu mente, unos miedos, unos problemas más complejos internamente, pero no significa que hay un problema contigo. Tú no tienes ningún trastorno de enfermedad mental. Tienes una herida. Eso causa un efecto dominó. Eso causa un efecto dominó. Cuando vamos a trabajar las heridas, nos enfocamos no solamente en la mente. El trauma está en el cuerpo, en las reacciones. El trauma se almacena en ese sistema nervioso y impacta nuestra conducta, todo a nuestro alrededor y la forma en que percibimos el mundo. Y de ahí entonces podemos hablar de la ansiedad de distinta forma, como si la tratáramos desde un aspecto de alguna patología o algún trastorno de ansiedad. ¿No? Más basada en, ok, la ansiedad, cómo yo identifico la ansiedad con un trauma, o como tú dijiste, cómo la ansiedad impacta mi vida, se siente cuando tenemos trauma. Entiendo. Y para... No, que yo me puse a hacer una investigación sobre la ansiedad y analizar, y quería saber si tú sabías desde cuándo se viene estudiando el tema de la ansiedad en sí. Y qué ha cambiado en los últimos 30, 40 años sobre cómo se maneja la ansiedad hoy en día, porque hay que decirlo, ya en estos tiempos la humanidad tiene más acceso a alimentos, a la educación, pero a la misma vez me estaba dando cuenta que hay una picada en esos traumas de ansiedad. Por lo menos aquí en Estados Unidos se ha incrementado en vez de bajar, aunque, o sea, lo que quiero decir es que no se asocia directamente el bienestar de la gente con su acceso a educación y economía. Definitivamente. Yo digo, mi creencia muy personal es que si tú quieres curarte de algo y solucionar un problema en ti, tú tienes que aprender a cuestionar y a ser autodidacta. El sistema te va a decir que para la ansiedad no hay remedio, que para la ansiedad no hay cura, porque yo vengo del sistema. Yo soy trabajadora social clínica y mi idea siempre era, y yo tenía ansiedad. Toda mi vida tuve ansiedad, déficit de atención, toda mi vida. Y yo pensaba que era algo con lo cual yo me iba a tener que resignar a vivir porque no había solución. Entonces, ¿cómo una persona puede identificar que tiene ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas comunes y cómo lo diferenciamos de otras emociones como el estrés? O sea, ¿cómo se puede diferenciar de una u otra? Ok, la ansiedad es una emoción de alerta, una emoción que te va a hacer sentir una sensación o percepción de peligro. La ansiedad viene, si viste, el mejor ejemplo es si vieron la película Inside Out 2. Ajá. En Inside Out se refleja cómo es realmente en tu mente la ansiedad. Esa ansiedad viene a recordarte algo, a prevenirte de un peligro que no existe. Constantemente es como una señal de alerta en tu cuerpo. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Pero ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo uno lo percibe? Okay. ¿Cómo uno lo identifica? Ok, la ansiedad, vamos a ponerlo, se puede empezar desde una forma leve. Tú experimentas como preocupación, como que algo no está bien. Empiezas a sentir en tu cuerpo como agitación, palpitación, te sudan las manos, te sientes como que no te puedes quedar quieto. Algunos síntomas, muchos síntomas se reflejan en nuestro cuerpo. Y ahí es donde trabajamos lo que yo hago, que es la parte somática. Cuando hablamos de la ansiedad y vamos a buscar un problema o a tratar de identificarla o sanarla desde algún punto de vista que pueda tener solución. En mi caso, yo utilizo lo que se llama la teoría polivagal, que la teoría polivagal es esta teoría del doctor Stephen Porges, donde a través del sistema nervioso central, que es el organismo principal encargado de mantener nuestro cuerpo con vida y de todas las funciones básicas, él, a través de entender el sistema nervioso, pudo detectar cómo las emociones, en este caso la ansiedad, todas las emociones van creando un impacto en nuestro sistema nervioso central. Van repercutiendo de alguna forma en
cómo el sistema nervioso se comporta y se conduce constantemente y cómo percibe nuestra percepción del mundo. Y cuando nosotros tenemos un evento traumático desde la infancia, automáticamente esa sensación, nuestro sistema nervioso y nuestro cuerpo comienza a impregnarse de una sensación de no estar seguro. No estamos seguros porque constantemente crecimos en ambientes que había violencia, que había inestabilidad, que había miedo, que había caos. Y todo eso crea un estado emocional en nosotros. Y ese estado emocional en el cual pasamos más tiempo constante va imprimiéndose en nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso va recolectando todas esas memorias y mientras más dolorosa, mientras más fuerte la emoción, más esa emoción se imprime en él para efectos de sobrevivencia. Exacto. Cuando nosotros crecemos en un estado de caos, el cuerpo se va a descomponer y va constantemente a enviar señales de ansiedad o de peligro, porque eso es lo que significa la ansiedad. Cada emoción tiene un significado. Exacto. Y cuando tú experimentas ansiedad, el significado mejor que le podemos dar es, ok, ¿de qué mi cuerpo está tratando de protegerme? ¿Cuál es la señal de peligro que yo percibo por algo que está ocurriendo o que no está ocurriendo? Pero como en mi cuerpo se impregnó esa señal o ese evento traumático, el evento traumático sigue emitiendo señales a mi sistema nervioso central. Y cada vez que hay algo a mi alrededor que me recuerda a un incidente que me... Similar, mi cuerpo se va a alterar. Reacciona. Mi cuerpo va a reaccionar, exacto. Y entonces ahí tu sistema nervioso te va a alertar a través de esa emoción. ¿Qué pasa cuando tú sientes ansiedad en un escenario laboral, pero el trasfondo de esa ansiedad está en tu subconsciente y tiene que ver con un trauma de infancia? O sea, ¿cómo se asocia una ansiedad por un tema laboral con algo que tú viviste en lo personal, en la infancia? O sea, ¿cómo hace esquina eso? Ok, ahí maybe yo no puedo conectarte la respuesta. Porque cada persona trae un ADN individual del trauma. Y a veces el olor de alguien, a veces tu jefe, si es un jefe que se parece al abusador o al perpetrador que tú viviste en tu infancia, algún colega, algún gesto, algo desencadena esa sensación de peligro en ti que conecta con algo del pasado. Y ahí entonces tenemos que comenzar a entender que los síntomas de la ansiedad o cualquier emoción que perturbe y controle nuestra vida nunca van a desaparecer si no comenzamos a tomar conciencia y control de ellas. ¿Y qué herramientas le podemos ofrecer a las personas que nos están viendo si identifican una sensación de ansiedad? ¿Cómo pueden manejarla? ¿Cuáles son las primeras cosas 5 cosas que ellos pueden hacer? Pero antes de que tú des la respuesta, déjame hacer una mención rápido. Primero, señores, sigan a Jornada Latina Podcast a través de YouTube, Instagram, todas las redes sociales, TikTok. Y yo aquí pensando, mientras tú estabas explicando eso y escuchando lo que tú decías, ¿qué tema más importante, dándose las condiciones en que estamos viviendo en Estados Unidos, especialmente para nosotros los latinos, ahora en estos momentos? Sé que hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, incluso para aquellos que no tienen, que no están indocumentados. Y hay mucha gente, yo hoy supe que hay familias que no quieren mandar a sus hijos a la escuela porque tienen miedo que le vaya a pasar algo. Préstele mucha atención a estas herramientas que le va a compartir ella para poder ayudarlos a canalizar esas emociones de ansiedad. Para que nosotros comenzar a tomar el control de la ansiedad, lo primero que tenemos que comenzar a hacer es darnos permiso de comenzar a conectar con ella. Tendemos a evitar y huir de cualquier emoción incómoda, especialmente de la ansiedad. La gente no sabe sentir sus emociones. Y cuando siente la ansiedad, en vez de reconocerla como una mensajera o una emoción que simplemente te está queriendo decir algo, tendemos a resistirla. Tendemos a pelear con ella. No quiero sentirla. No quiero sentir esta incomodidad. Evadir. Y lo que hace la ansiedad es que se amplifica. ¿Por qué? Porque emociones que no se trabajan, emociones que crecen más en nosotros. Lo que tú resistes, persiste y se expande.
Lo que tú resiste, persiste y se expande. Todo lo que tú no prestas atención para resolver siempre se va a convertir en un problema mayor. Y las emociones no son la excepción. Tú comenzar a crear curiosidad y entender que tus emociones necesitan que tú tengas el control de ellas y ellas no pueden, para poder soltar el control sobre ti, tienes que tener el control sobre ellas. O ellas siempre van a estar incrementando su poder y descomponiendo y desregulando tu cuerpo constantemente. De una vez tú comienzas a entender que la ansiedad no te va a matar, porque el problema es que al esa ansiedad nunca haberse trabajado, se expande, crece. ¿Ves? Como dije, creciste, se expande. Entonces, esa ansiedad se va impregnando más en el sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central, con el tiempo, va a comenzar a sobrecargarse. Y esa sobrecarga es lo que termina llevándonos a ataques de pánico. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es un cable que va por nuestra espina dorsal hasta la cabeza, conecta nuestro cráneo, envía señales a todo nuestro cuerpo. Entonces, por eso, cuando el sistema nervioso entra en un estado de desregulación, automáticamente entra en el modo de pelea y huida. Y ese sistema nervioso va a comenzar a actuar como si tú estuvieras en un modo de pelea, como si tuvieras que huir. O sea, va a recibir tantas señales mixtas sin tú entender que el pobre sistema nervioso se vuelve loco. Entonces comienza a crear ese caos en tu cuerpo, esa sintomatología, ataques de pánico, hiperventilas, piensas que te vas a morir, empiezas a sudar, el palpitar, pero es eso, es el sistema nervioso diciéndose, no sé de qué nos estamos protegiendo, no sé de qué te tengo que cuidar, pero hay una señal en mi cuerpo que no entiendo y tengo que ayudarte a protegerte. Te cuento que hace unos como 2 años, yo había tenido una cuanta experiencia, pero trabajo en el área, en el hospital, y veo muchas cosas que pasan. Y por mucho tiempo he estado sobrecargando muchas de las cosas que me toca ver en el hospital que no son tan bonitas. Y recuerdo que un día venía manejando con Paola y ya venía con mi mente cargando muchas cosas, preocupaciones y cosas. Y analizando la data, me gustan mucho los números. Y bueno, ya casi voy a tener 40 años, ya esto puede ver que me pase, un infarto. Pues mira, yo tuve que parar de conducir porque yo sentía que me estaba dando un infarto. Wow. Y tuve que pedirle a mi esposa que me llevara a emergencia. Y después que me hicieron todos los análisis, todo lo del corazón, yo no tenía un infarto. A mí no me estaba pasando un infarto. Mi presión no estaba alta. Estaba somatizando. Mi cuerpo reaccionó a esos pensamientos, con la ansiedad. Ya, porque muy buen punto el que tú traes, porque ¿qué pasa? Tu mente, tu cuerpo y tu mente no saben diferenciar entre un pensamiento real o un imaginario. Pero yo sentía todos los síntomas. Ya, sentía el dolor del pecho. Ese es el poder de la mente. Sentía todo igual. Ese es el poder de la mente. Ese es el poder que tiene tu mente. Cada vez que tú piensas en un caos, cada vez que tú piensas en el peor escenario, tu cuerpo no sabe que es un pensamiento. Tu cuerpo y tu sistema nervioso entiende que eso está pasando. O sea, te está llevando la migra. te estás muriendo. O sea, realmente te van a matar el perro, te va a matar el carro. O sea, cualquier caos que estés pensando, tu cuerpo literalmente lo experimenta como, si esto es verdad, te tengo que proteger ahora. Entonces, esa emoción y todo eso se va acumulando en tu cuerpo. ¿Y cuáles herramientas tú utilizas? Porque, claro, quiero decirle a la gente que para usar tus servicios, síguela en Instagram, Ruth Elisa, ¿verdad? Ruth Elisa. Y nada más. Ruth.Elisa. Ruth Elisa Coach. Ruth Elisa Coach. Ruth Elisa Coach. Yeah. Pero compártete un poquito, unos tips. El primer tips que estaba mencionando, que me desvié, fue comenzar a tener curiosidad por nuestras emociones. Comenzar a entender que nuestras emociones son mensajeras. No hay ningún problema con ellas. No hay ningún problema con la ansiedad, no hay ningún problema con la tristeza. Tienes que comenzar a crear curiosidad y conectar con tus emociones. Porque tienes que darte permiso de experimentarlas y dejar de huir de ellas. El segundo punto que te puedo regalar es comienza a darte permiso de escuchar qué estás pensando. ¿Cuál es ese pensamiento que te está generando esa emoción? Porque nosotros caemos en caos y nunca sabemos qué estamos pensando. Y cuando yo trabajo con un cliente, cuando trabajo con mi caos, yo digo, espérate, Rodríguez, ¿por qué estás pensando? Rápido, automáticamente yo voy, ¿qué está generando mi mente?
Porque como te pasó a ti, tu mente estaba generando unos pensamientos que No, te impactaron físicamente. te descompusieron. Totalmente. Todo el tiempo pasa eso, pero no nos damos cuenta. Si automáticamente tú tienes la ansiedad o tienes la emoción, tú tienes que comenzar a ir a la mente. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué está generando esto? Y tratar de identificarlo. Tercero, te vas a preguntar, ¿esto es verdad o me lo estoy creando? Tienes que cuestionar tus pensamientos. O sea, este pensamiento de caos que tengo, por ejemplo, cuando yo decidí tomar acción, mi caos se generó porque comencé a tener ataques de pánico porque me enfermé cuando mi hija se fue a la universidad y yo me encontraba sola. Entonces comencé a generar un pánico a que me iba a morir allí sola y nadie me iba a encontrar. Y estuve un mes con ataques de pánico que yo no podía dormir en mi cama ni entrar al cuarto porque automáticamente empezaba, me voy a morir. Y si me muero aquí, nadie me va a encontrar. ¿Y qué va a pasar conmigo? Yo aquí sola. Entonces, ahí automáticamente empecé a entender todo esto, empecé a buscar ayuda, pero empecé a cuestionarme mis pensamientos. Espérate, ¿esto es verdad? ¿Tú te vas a morir? No te vas a morir, tú no tienes nada. Mírate, estás aquí, no pasa nada. Entonces empecé a calmar, a autorregular mi cuerpo, ¿ves? O sea, no. Yo me voy a poner un poco controversial. Ok, dale. Te voy a decir por qué. Porque tú estás comentando eso y no dejo de pensar en la gente y lo que está pasando hoy en día. Y no solamente por el tema de la amiguera y todo eso, pero sino en los últimos años la inflación, los precios han subido bastante. Yo sé que hay mucha gente que nos ve que le trae mucha ansiedad que el día primero llega la renta, que tiene que pagar la comida en el mercado, que no le alcance el dinero, que los niños están enfermos. Todas esas cosas que conlleva mantener un hogar. Y yo sé que hay padres que me están escuchando hoy ahora mismo que se identifican con esa sensación de responsabilidad que la cargan constantemente. ¿Qué le puedes decir para que ellos puedan entender de que, como dijiste, todo está bien? La realidad es que nuestra mente siempre va a brincar al peor de los escenarios y especialmente si nosotros estamos acostumbrados a eso. Hoy mismo yo trabajaba con una clienta que me decía, yo llevo semanas que todo está bien. Tengo peleas con mi marido, todo está bien, el negocio. Yo sigo sintiendo ansiedad. Y yo sigo sintiendo la necesidad de preocuparme. Porque yo decía, el cuerpo se acostumbra a todo, hasta el peor de los escenarios. Wow. Y aunque todo esté bien, tu cuerpo siempre va a buscar la familiaridad del caos. Por eso el primer punto es que tú tienes que darte cuenta y ser lo suficientemente vulnerable y comenzar a cuestionarte si tú tienes una adicción a emociones caóticas, si tú tienes una adicción a la ansiedad, si tú tienes una adicción al cortisol, si tú tienes una adicción al sufrimiento, porque esto no le gusta a la gente escucharlo, pero tu cuerpo se adapta a todo. Sí. Y mientras, como dije al principio, a más tiempo tú pasas en un estado emocional y mientras más fuerte es esa emoción, más se imprime en tu sistema nervioso. Y mientras más se imprime en tu sistema nervioso, más tu cuerpo la va a buscar a largo plazo si te quedas mucho en ella. Pues esa es la importancia de el comenzar a tomar el control de nuestras emociones. Porque tú puedes pasarte toda una vida realmente tú mismo sin darte cuenta creando tu caos. Porque aunque toda la vida te quiera ir bien, tú vas a buscar la manera de que vaya mal y de preocuparte y de hacerlo todo más grande porque es tu hábito. ¿Quién es? Increíble. Está bueno. Sí. ¿Quiénes? Tuve dos preguntas mientras hablaba. ¿Quiénes buscan más ayuda con el tema de la ansiedad? Las mujeres. Las mujeres. Yo lo estaba pensando. Digo, wow, nosotros, los hombres, cargamos muchas ansiedades, Mucha ansiedad. pero hemos sido criados con el modelo de que nosotros tenemos que ser fuertes. Y de por sí está totalmente relacionado a que los hombres intentan con su vida, para no usar la palabra, contra su vida más que las mujeres. Sí.
Sí, porque cargan demasiado peso, demasiado, o sea, los castran emocionalmente. Entonces, tú no hablas de emociones, tú no hablas de cómo te sientes, tú tienes que aguantar, tienes que ser fuerte, tienes que... Entonces, pues, llega el momento que tú colapsas. Todos tenemos momentos vulnerables, todos necesitamos canalizar y autogestionar nuestras emociones. No, los hombres no son la excepción. ¿Tú crees que todo este sistema que hemos ido avanzando, supuestamente avanzando en la sociedad a nivel mundial, con todos los avances tecnológicos, las comunidades, ¿tú crees que eso de un modo u otro nos ha hecho más débiles y nos ha afectado en el tema emocional? Yo creo que esto viene desde mucho antes. No desde ahora. O sea, nosotros cargamos un analfabetismo emocional desde cuando éramos nosotros pequeños. Yo soy un poquito más adulta que tú, pero nadie nos educa a entender nuestras emociones. En ningún lado te enseñan a cómo gestionar tus emociones, procesarlas, comunicarlas, ventilarlas de una forma en que se sienta seguro para nosotros. Yo lo digo por esto, mira, cuando todavía en el mundo hay tribus, y en el Amazonas hay tribus en África, y las tribus tienen unas estructuras bien marcadas. El niño debe ganar su pubertad a los 12 años. En algunas tribus tiene que hacer un ritual para demostrar que es un hombre, que puede casarse. Y mientras no llegue a ese punto, tengo una etapa de entrenamiento donde es bien, puede que se diga repetitivo a la casa, aprender a sembrar, a cosechar. Y cuando tú ves videos, yo no he tenido el placer de estar con una tribu palpable, pero sí he visto muchos documentales. Como que en esas tribus tú no ves esos temas de que el muchachito se me puso ansioso. Como, no sé, yo estoy tratando de comprender y relacionar si lo que estamos haciendo como humanidad en este nuevo mundo nos está ayudando o nos está perjudicando. Bueno, la Biblia dice por sus frutos los conoceréis. No nos está ayudando porque cada vez estamos peor. Y si vamos a la verdad, lamentablemente la enfermedad es un negocio aquí. Uf. Entonces, ¿cuántos millones genera una medicación para la ansiedad? ¿Cuánto dinero genera en las corporaciones que tú tengas ansiedad, depresión, que tú te sientas inutilizado por tus propias emociones y solamente tengas que depender de un fármaco para sentir bien? Esa es la idea que te vende el sistema, pero eso no es verdad. Entonces el sistema que te exige que produzca, porque este sistema en el que vivimos hoy en día es un sistema consumista que te exige que des, que produzca, te saca hasta tu último día cuando ya tienes 65 años para retirarte, estás viejo, enfermo y acabado, y te dice, a esa edad te puedes ir a disfrutar la vida, y mucha gente solamente disfruta 3 años porque lamentablemente no llegan a disfrutar ese gran sueño americano de retirarse. Porque han cargado 40 años. Han cargado 40 años de enfermedad, han cargado 40 años de no manejar emociones, han cargado 40 años, 50 de estrés, 60, 70. ¿Cuántos años? Entonces, en algún punto va a explotar todo lo que no procesamos, todo lo que no nos hemos hecho cargo en nuestra vida. Y la idea es que, lamentablemente, voy a ser bien conspirativa aquí, nuestra enfermedad es un negocio. Y tristemente, aún en el área clínica, cuando tú vas al psicólogo, si tú expresas tu emoción de ansiedad constantemente o tristeza, lo que te etiqueta es, tú tienes un trastorno de ansiedad o tú tienes eres bipolar o tienes una tristeza profunda, whatever. Empieza a etiquetar eso. ¿Y qué pasa? Porque yo tengo terapia psicológica también. Entonces, cuando yo hablo con mi psicóloga, yo procuro no expresar mucho mis emociones porque yo digo, me va a etiquetar y yo lo único que quiero es sentir mis emociones. Entonces, cuando yo trabajo con alguien, yo le digo, tú puedes llorar, puedes sentir tu ansiedad, no hay ningún problema con eso. Tú no eres tu ansiedad. Y eso es lo que tenemos que aprender a enseñar a la gente, porque el sistema te enseña a que, tienes tal diagnóstico de ansiedad. Entonces, yo comienzo a identificarme, yo soy una persona ansiosa. No, tú no eres una persona ansiosa. Tú experimentas y sientes constante ansiedad, pero tú no eres tu ansiedad. Porque entonces la mente comienza a identificarse con eso. Yo soy bipolar, yo soy bipolar. No, yo experimento emociones inconstantes en mi vida que me llevan a este caos.
es muy distinto a decir, ok, yo soy ansiosa, yo soy esquizofrénica, o yo soy bipolar, o yo soy diabética en el caso de la enfermedad. El problema es que cuando tú le dices a una persona, tú eres, como hablamos, tu mente no identifica la diferencia entre qué es un diagnóstico y quién eres tú. Tú estás diciendo, yo soy esto. Yo soy mi ansiedad, yo soy mi tristeza, yo soy mi depresión. Entonces, ¿qué pasa? Tu mente se identifica y comienza a hacerlo una identidad. Entonces, en el momento en que tu mente empieza a hacer de tu ansiedad o cualquier síntoma tu identidad, ya es más difícil trabajarla. ¿Y cómo podemos, o sea, porque hay, ok, tú lo puedes manejar mentalmente con tus pensamientos, pero ¿cómo hacemos con las personas que no producen las hormonas para nivelar su mente y que necesitan sí o sí la medicación? Vaya por la medicación. La medicación es un buen medio para ayudar a estabilizarte. Ahora, no es un buen medio para quedarte dependiente de ella y pensar que no hay otra cosa posible. El mundo de los suplementos. El sistema siempre te va a decir que no hay solución. Pero la realidad es que hay solución. Algo como la terapia somática, algo como lo que constantemente yo trabajo con mis clientes. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas en vez de reprimir la ansiedad o ver la ansiedad como un problema, identificándote con ella y empiezas a decir, oh, yo estoy sintiendo ansiedad. ¿Por qué? Déjame darme permiso de sentir esta ansiedad. Lo que pasa es que la ansiedad es una emoción demasiado incómoda y para tú sentir ansiedad tienes que crear lo que se llama capacidad. ¿Y qué es crear capacidad? Es constantemente, por eso la terapia somática es tan poderosa, porque va llevando a la persona a conectar con las sensaciones en el cuerpo. ¿Qué estoy sintiendo ahora? Ok, siento calor, siento, esta silla está bien dura, siento incómoda aquí. Y comenzar a entrenar a la persona a que se dé permiso de conectar con sus emociones sin percibirlas como peligrosas. Porque el problema es este. Como nosotros no estamos acostumbrados a sentir, estamos desconectados de nuestro cuerpo. No sabemos sentir ninguna emoción fuera de un poquito de llanto o ni siquiera la alegría, porque cuando estamos tan acostumbrados a vivir en caos, hasta la alegría nos sabe extraña. Entonces, no sabemos cómo rayos generar o entender ninguna emoción. Y la terapia somática nos trae ese comenzar a conectar con nosotros. Ok, a más yo me doy permiso de conectar con las sensaciones, llorar, comenzar a sentir mi coraje, experimentarlo, experimentar ese miedo que me da la ansiedad, experimentarlo todo. Mi cuerpo va creando esa capacidad para en cualquier momento sentir cualquier emoción y permitirme relajarla. Porque una vez tú sientes la ansiedad, que dura unos segundos, tu sistema nervioso se relaja al igual que tu cuerpo y tú puedes sentir un alivio grandísimo cuando pasa ese momento. Y el comenzar a experimentar nuestras emociones y darnos permiso de sentir cualquier emoción es lo que nos abre la puerta a comenzar a dejar de ser esclavo de la ansiedad, por ejemplo, o de cualquier otra emoción incómoda que nos controle la vida. ¿Me puedes comentar? No. Dijiste terapia somática. Ajá. Yo no tengo mucho conocimiento de la terapia. ¿Me podrías dar un poquito de detalles de qué se trata? Esa es la terapia que tú utilizas. Sí, esa parte de la terapia que yo utilizo, la terapia somática. Y es eso, porque tratar el trauma implica llevar a la persona a conectar la mente con el cuerpo. Tú estás desconectado de tu mente y de tu cuerpo. La mayoría de nosotros estamos desconectados de nuestro ser. O sea, nuestro cuerpo se desconectó de nuestra cabeza porque como niños no sabíamos experimentar emociones impactantes como el miedo, la ansiedad, la incertidumbre en el caos que vivimos en nuestra infancia. Entonces, como efectos de sobrevivencia, el cuerpo dejó de enviarle señales a la cabeza. Entonces, ya yo no siento nada, estoy adormecido, en inglés numbness, estoy desconectado y toda sensación y toda emoción que genera cargas hormonales y reacciones en mi cuerpo, yo no la siento. No siento nada. Pero no porque no la sienta no significa que sigan ocurriendo en mi cuerpo.
Entonces, lo que hacemos con la terapia somática es llevar a la persona a reconectar con su cuerpo, a reconectar con las emociones, porque yo para sanar el trauma tengo que sentir esa emoción y yo no puedo sentir si estoy desconectado de mi ser. Eso suena como yo me identifico mucho con lo que tú estás diciendo. Mira, eso suena como cuando llega febrero, que se acabó el 2024 y pasamos enero y a veces los días no pasan. Voy a hablar por mí. A veces los días me pasan por encima. Me despierto, hago ya la rutina, voy al trabajo. Ya vengo del trabajo, llego a la casa, me baño, me acuesto. Y repito, y llega un momento de que repites lo mismo todos los días, que ya no sientes nada y a veces te sobrecargas con diferentes factores que traen los afanes del trabajo, etcétera. Pero 365 días se vuelven en 5, 6, 7 días de todo un año, porque solamente esos días que son memorables son los que uno termina guardando en su disco duro y los otros días pasan por desapercibido. Ahora, no sé si eso es el sentimiento correcto, porque no creo que la vida se debe tratar de solamente vivir y respirar, sino darle más que eso, de un sentido de optimismo, de positivismo. Y me pregunto, ¿cuál debe ser el estado de ánimo normal? Porque la felicidad son picos. Pero ¿cómo se debe sentir uno y cómo eso puede ayudar a identificar si necesitamos ayuda porque estamos manejando ciertas ansiedades? Ok, muy buena pregunta. Me encanta. Sentirnos bien no es algo que venga por milagro. Y no hay un pico o un estado normal. Ahora, tenemos que crear la conciencia de comenzar a cuestionarnos si en mi caso, por ejemplo, cuando yo identifiqué, yo estoy adicta al estrés, yo estoy adicta al cortisol, yo estoy adicta al caos. Y eso fue lo que me llevó a mí a impulsar a tomar ayuda. Cuando empecé a experimentar estos ataques de pánico, ahí yo me enfermé, empecé a somatizar y me enfermé del estómago. Los médicos no sabían qué yo tenía. Estuve un año padeciendo del estómago. Nadie sabía qué rayos pasaba conmigo y no me curaba. Porque el estrés era tan severo y el cortisol todo el tiempo y los pensamientos catastróficos. Entonces yo estaba completamente desregulada. Yo no podía sentir, yo completamente en caos. ¿Qué pasa? Yo identifiqué, gracias a ese evento, que yo estaba, como se dice aquí, bien jodida. y mi propia mente constantemente me llevaba al caos. ¿Qué pasa? Si tú tienes una adicción e identificas que tú estás adicto al estrés, al miedo, a la ansiedad, a vivir en sufrimiento, no esperes que tu cuerpo sepa generar un estado de bienestar ni felicidad. Tu cuerpo no sabe qué rayos es eso. Y cuando tú pasas un tiempo en ese estado, sacas a tu cuerpo del hábito de sentirte mal, tu cuerpo no lo sabe sostener, no lo sabe entender, no lo sabe procesar. Entonces, el cuerpo se habitúa a todo y tu sistema nervioso es un sistema que se programa basado en constantes experiencias. Las experiencias más predominantes son las que van a preceder todo el resto de tu vida. Por eso tenemos que despertar y crear conciencia, porque seguimos adormecidos, seguimos pensando que no tenemos parte ni suerte con nuestra vida, con nuestra felicidad, que todo es a base de milagro, de suerte, de que Dios tiene favor con unos y con otros, no. Pero esa no es la realidad. Es lo que te tocó. Los seres humanos no funcionan así. Tu sistema nervioso se creó habitual al caos, a la ansiedad, al dolor. ¿Cómo tú sacas un sistema nervioso que ha vivido 40 y pico de años en miedo, en ansiedad, en tristeza profunda por cosas que nunca ha resuelto? No sale solo. Tú tienes que contribuir constantemente y es que tú tienes que pedir la ayuda, buscar la ayuda y aprender a contribuir para que tu cuerpo pueda tener esos picos, porque no hay un estado de bliss o felicidad 24/7. Experimentamos todo. Ahora, a mí me costó 1.5 años, todo el tiempo, constantemente, meditando, regulándome, manejando mis emociones, en ver una mejoría de mi sistema nervioso y moverlo un poquito del caos.
año y medio. Wow. Con constante práctica. Ejercicios. Y terapia. No fue magia. Mucho trabajo. Y después de eso, entré en menos caos, en menos caos, en menos caos. Y el cuerpo, yo lo iba como que moviendo. Cada vez que mi cuerpo entraba en caos, cada vez que mi mente iba a la familiaridad del caos, de pensar en catástrofe, en el peor de los escenarios, yo lo sacaba de ahí y buscaba la forma en que mi cuerpo se sintiera mejor. ¿Cómo tú buscabas esa forma? ¿Qué hacías? ¿Qué actividades? ¿Qué cosas del día a día uno puede mejor cambiar? ¿Qué hábitos? Primero que nada, tienes que entender que para lograr que el cuerpo se acostumbre a sentirte bien, tienes que trabajar el trauma. Porque de nada te sirve, o sea, no lo podemos hacer sostenible a largo plazo. O sea, que lo que tú me quieres decir es que si yo busco una manera, una distracción, solamente me va a trabajar por ese día, por ese momento, por no un va a ser a corto largo tiempo, plazo. por un corto tiempo. Okay. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Ok, el caminar o el yoga o la meditación o todo esto. Si tú no trabajas internamente en el trauma sigue estancado en tu cuerpo y sigue enviando señales constantes de peligro al sistema nervioso. Siempre se activa. Los eventos traumáticos, yo digo, son como un receptáculo. El cuerpo los apaga o los enciende. Entonces, cuando el cuerpo percibe alrededor alguna señal que conecta con el trauma, lo enciende. Entonces, ese trauma vuelve otra vez a enviar señales al sistema nervioso. Mira, el miedo, la ansiedad, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Sigue levantando todo eso en ti. Cuando tú comienzas a sanar el trauma, lo que estás haciendo es sacando todo eso que sigue enviando señales al sistema nervioso. O sea, ayudando al sistema nervioso a relajarse. O sea, que la única forma es a terapia limpia. A terapia limpia. O sea, y el que no quiere ir a terapia se jodió. No, mira, yo no puedo decir eso. Siempre va a funcionar. Siempre te va a funcionar. De alguna forma u otra te puede funcionar. No voy a decir que no. Hay gente ¿por qué? Porque como vuelvo y digo, todo el mundo tiene un ADN del trauma distinto. Si hay gente que tiene un trauma que es más moderado y tuvo unos buenos mecanismos de afrontamiento y no crea un caos como el que tenía yo. O sea, se pudiera decir que mis ansiedades yo las puedo manejar corriendo, pero las tuyas tú no haces nada corriendo. O sea, fíjate, yo corrí muchos años en Puerto Rico y ese era mi mecanismo por 5 años para manejar mi ansiedad, correr. Y corrí por muchos años hasta que me vine para acá. Hasta que te cansaste. Hasta que me vine para acá y acá no volví a correr. Pero yo le quiero compartir a Paula que me dice, bueno, es la única opción. Mira, yo tengo años trabajando la salud mental. Soy una paciente de salud mental yo. Lo importante de buscar la ayuda y dejarse guiar en la ayuda es porque esa persona, ese profesional, va a evaluar tu progreso en cada vez que tú tienes una reunión con esa persona para ver dónde tú estás. Porque a veces te dan las herramientas para que vayas a la casa y la practiques, las terapias, pero si no se le da un seguimiento, no se puede evaluar si está o no está funcionando. Y a veces, como todavía uno está en una condición X, uno mismo puede diagnosticarse y decir, no, ya yo estoy bien, ya yo hice tres. Ya me siento bien, 3 meses. Ya sí, hice yoga 3 días. Yo ya estoy. Entonces ya me resolví mi problema. Ya no tengo. Doctor, Ruth, ya no te necesito. Bye bye. Ya. Y 6 meses después vuelve todo para atrás. Sí. Porque yoga fue 3 días nada más. Imagínate, como dijiste, cosas que te traumatizaron por años, que causaron ansiedad en ti, se codificaron en tu ADN, en tu cuerpo, en tu mente, en tu sistema nervioso. No pueden en 6 días irse. No se van. Sí. Sí, la realidad, por eso siempre hay que tomar en cuenta que todos tenemos un ADN del trauma distinto pero la forma de hacerlo sostenible a largo plazo y ayudar a tu cuerpo y al sistema nervioso es liberar el trauma. Porque ya una vez el trauma se saca del cuerpo, ese sistema es más fácil de que se mueva de un estado a otro. O sea, ya yo no paso días o semanas en ansiedad o en emociones negativas. La experimento 5 minutos, qué sé yo, en el peor de los casos, 24 horas o 2 días, que es muy grave, pero en el momento en que yo me doy permiso de experimentar mi emoción y trabajarla, me salí de ahí.
Wow. Entonces, excelente. ahí tú te das cuenta la importancia de yo tener el control de mis emociones. Pero ya tú tienes técnicas. Ya yo que tengo técnicas, pero utilizo desarrolladas. mucho las técnicas somáticas y como tú dices, o sea, es buscar cómo mi cuerpo se siente bien. De todas las técnicas que yo te puedo dar, tú vas a identificar lo que te funciona a ti. Y basado en lo que te funciona a ti, junto con la terapia, es lo que tú vas a seguir implementando. Qué sé yo, a mí me gusta el journaling, o me gusta meditar, o me gusta hiking, o irme a abrazar los árboles, o me gusta hacer, qué sé yo, Leer, terapia con cristales, o leer. Porque no creo que un ansioso Yo- se tranquilice. o sea que No creo que Tú hay dices gente que eso. Yo hice te puede terapia. sorprender. Yo hice una terapia que se llama EMDR. Oh, sí. Y suena muy familiar lo que estás diciendo, porque en EMDR lo que aprendí es que trataban de buscarme eventos de felicidad en mi vida, cosas que me daban tranquilidad, como olores, sonidos, lluvia, olores de campo, como mis mejores momentos fueron en una casita de zinc en un campo lloviendo que daban. Y esas fueron cosas que aplicaron en mí para ayudarme a canalizar emociones. Ya. Y ahí nosotros en la terapia somática le llamamos resources, como recursos. ¿Qué recursos puede tener esa persona que comience a identificarlos para sentirse bien? Pero quiero complementarte porque ella, no sé si te diste cuenta, ella dijo que ella también busca, o sea, tú eres profesional del trauma. Todos los psicólogos tienen psicólogo de cabecera. Y es bueno Deberían. Sí. No todos. Pero No, debería. porque no es responsable, tiene que tener. Exacto. Sí, porque tú manejas mucha carga información, emocional, mucha carga emocional y debes canalizarla. Mira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos, mira, 50 minutos se nos fue. Wow. Cada vez que tú... No, mira, deberíamos... Cada 3 meses tú tienes que venir con un tema y desarrollarlo, porque 1 hora no nos da poder. Especialmente en un tema como la ansiedad, que está la gente tan necesitada de... Óyeme. Y más ahora con estos tiempos de Donald Trump. Yo siento que para terminar, tienes que realmente tomar el control de tus emociones. No puedes seguir esperando que tus emociones se calmen por un milagro o que pase algo que las calme. Tú tienes que estar a cargo de tus emociones. Si tú quieres estar bien, no es opción. Es un deber con nosotros como seres humanos. En el momento en que tú estás a cargo y tú aprendes a identificar, como tú dices, todos los mecanismos, estrategias, cómo tú vas a manejarlo, cómo tú vas a salir de ahí, tú vas a solucionar muchísimos problemas de tu vida. Dice, yo estaba leyendo aquí, dice que la ansiedad no tratada puede convertirse en un factor de riesgo para muchas otras condiciones físicas. Claro, yo me enfermé. Y yo también. Y tú también. Sí, porque empezamos a somatizar. Sí. Toda emoción comienza a somatizar, especialmente la ansiedad. Si usted está pasando por una situación así donde está sintiendo sensaciones que vienen usualmente después de pensamientos y te están sintiendo esas sensaciones físicas, busque ayuda. Busque ayuda. Busque ayuda. Próximamente yo estoy corriendo un programa que se llama De la ansiedad al dominio emocional. Y ese es el programa que va para Puerto Rico. No, es el programa de Puerto Háblame Rico. de ese también. Ok. El programa que voy a estar corriendo online a principios de abril se llama De la ansiedad al dominio emocional. Son 16 semanas que vamos a estar trabajando todas las semanas. Desde la perspectiva somática, yo te voy a enseñar no solamente la ansiedad, toda emoción incómoda. Hablo de la ansiedad porque es la emoción más predominante en la gente. Sí. Pero vamos a trabajar el coraje, el miedo, la frustración. El estrés. El estrés, exacto. Todas esas emociones desde la perspectiva somática. Vamos a empezar a entender las emociones. Yo te voy a ir preparando para que tú comiences a experimentar y a entender todo el proceso, porque este tipo de programa es como terapéutico. No tan solamente tú vas a aprender, sino que la mitad del programa, la mitad del tiempo vamos a implementar. Es como que tú estás ahí, te voy a dar la terapia y vas a comenzar a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vas a sentir esto y vas a practicar aquí y hay mucha práctica. Porque la práctica es lo que nos lleva a que la persona pueda crear ese embodiment que necesita para que después de 16 semanas maybe ya vea un respiro de la caos. Como tú vas a comenzar a trabajar esto. ¿El programa es online y es online. individual o No, grupal? es grupal. El programa es grupal. Pues mire, señores,
Anótense, síganla en la página Ruth Elisa. Y yo estaba pensando, tú diciendo eso, mira, todos los años llega diciembre, la gente, no, me voy a poner a hacer ejercicio en enero, el nuevo, ¿cómo le llaman? El challenge, New Year's Resolution, la resolución de nuevo año. Mire, no hay nada más importante que la salud mental. Todo lo demás se desploma en la vida si no tenemos salud mental. Nada sale bien, porque aparte de que tu sistema nervioso se desregula, tu corteza prefrontal, no puedes pensar con claridad, no tomas decisiones sabias, o sea, todo es un problema. No puedes alimentarte bien, no puedes ejercitarte bien, tu cuerpo no reacciona a los ejercicios, no hay resultados. Entonces, señores, les recomiendo que se inscriban en este programa, inviertan en su salud mental, porque eso... Te lo va a agradecer. Claro, porque eso es vida. Y muchas gracias una vez más por tenerte aquí con nosotros. Un placer, gracias a ustedes. Hasta la próxima, ¿verdad? Sí, hasta la próxima. Gracias, Ruth. Gracias.